Bien, en la semana me hicieron una pregunta que no contesté, que dice acerca de un perfil complejo. Dice, he hecho un muro con Manage Profile, es un muro de piscina. Lo que no me gusta es que en la planta me sale todo. No quisiera que salga la parte inferior del muro. ¿Ok? Tiene esta vista el muro y se dan cuenta que tiene un saque. ¿Ok? Y después me comenta, así me aparece en planta. ¿Ok? Esto lo ha hecho con la herramienta de muro. Entonces vamos a tomarla como parámetro. Y en este caso vamos a hablar de lo que son las opciones de plano de corte de planta. Y las opciones que tenemos de representación de la planta y sección. En específico, la vista en planta. ¿Ok? Tenemos una matriz aquí de casos que abarcan lo que son pues todas las opciones que tenemos, aunque puede haber combinaciones, entonces se vuelve así como exponencial el asunto. Esas definiciones por defecto aparecen a una altura de 1.10, que dice mostrar por debajo hasta. Este va a ser una opción que tenemos adicional al rango de planta relativo complejo. En la vista en planta vamos a obtener esta solución trabajando en modo de vista, y al revisar, vean aquí ahora la vista de esta parte, vamos a ver cómo ahora aparece el material de concreto de la banqueta y también del muro. Revisar cómo se observa. Miren que a esta altura ya no se va a ver la banqueta, se va a ver exactamente el corte del puro muro. Entonces, en sección más proyección, no nada más vamos a tener nosotros indicado el corte, sino también la proyección que tenemos de los elementos. La opción que dice aquí, solo contornos, va a generarme los contornos de la parte superior para crear una nueva vista con un plano de corte diferente. ¿Cuál está el plano de corte de planta? Para que me acuerde. Ahí está. Planta alta 275. De planta a una cierta altura definida, en lugar de dar clic aquí en guardar vista actual, lo que tienen que hacer ustedes es dar clic aquí en duplicar una carpeta a 275 para que me acuerde. Y ahora sí van a estar todos estos pisos o todas estas plantas, van a tener en sus definiciones esa altura de plano de corte de planta a 275. Bien, en este video vamos a ver nosotros acerca de la configuración de las definiciones del plano de corte de planta. Ok, vamos a ver los diferentes casos que tenemos aquí para poder configurar de acuerdo a esto. Vamos a tener una representación de los elementos. Y para este tema vamos a tomar de referencia las configuraciones para el muro de perfil complejo. Entonces esto se va a llevar un tiempo. Te invito a que tengas un espacio para poder ver a detalle pues las configuraciones, y que esto te va a servir bastante para poder documentar más adelante los proyectos estructurales y también igual arquitectónicos. Mediante estas configuraciones vas a poder entonces manipular a los elementos para poder obligarlos a tener una cierta presentación dependiendo el caso. Entonces, pues adelante, vamos a comenzar. Tenemos una matriz aquí de casos que abarcan lo que son pues todas las opciones que tenemos, aunque puede haber combinaciones. Entonces se vuelve así como exponencial el asunto, porque independientemente de la configuración que te vamos a ver, también vienen las opciones de los otros elementos. Entonces entra en juego no nada más la configuración de los muros, sino también igual de lo que son los pilares, las vigas, los forjados, etcétera. Y es un tema muy amplio. ¿Okay? Por eso ahorita me voy a referir nada más a lo que son los perfiles complejos en el caso de los muros, esperando que también igual les sirva para pues otras situaciones similares. Bien, entonces vamos a hablar primero de la manera como Archicad interpreta la información de la planta. Aquí tengo una vista de lo que se conoce como definiciones de plano de corte. Generalmente esta definición está con unos parámetros ya por defecto de fábrica, en los cuales vamos a observar aquí lo siguiente. Aquí tenemos una opción que dice altura, plano de corte al piso final. Esta línea que aparece en azul es una línea imaginaria que va a recortar a todos los elementos para lograr su representación en planta.
¿ok? A través de ese plano, que vamos a tener una cierta altura, en este caso aquí tiene 0.20, vamos a tener ese rebane en específico con los elementos. Los elementos van a ser sensibles o no a ese rebane, ¿ok? Entonces tenemos nosotros aquí de primera instancia dos rangos. Uno que se denomina rango de planta relativo, que va a consistir en una frontera que yo voy a delimitar para mostrar hacia arriba o hacia debajo de un elemento. ¿Okay? Entonces, independientemente a que el elemento va a ser sensible a esta altura de plano de corte al piso actual, ¿okay? Vamos a tener un rango para arriba y para abajo para poder mostrar el elemento. Y también tengo otro que se llama límite de vista absoluta, que es definitivamente otra frontera más que tenemos hacia abajo y también hacia arriba, que podemos manipular aquí en donde dice desplazamiento por. Bien, estas opciones de corriente las vamos a encontrar aquí en el mapa de proyecto, donde dice documento. Aquí tenemos la opción de plano de corte de planta. ¿Okay? Ahí le damos un clic y ahí vamos a entrar a esa opción. Esas definiciones por defecto aparecen a una altura de 1.10. Y tenemos aquí en donde dice rango de planta relativo, mostrar por arriba hasta. Podemos manipular aquí cuántos sobrepisos, es decir, cuántos pisos arriba del piso actual podemos visualizar. Aquí tiene 1. Y aquí damos un clic y podemos poner también igual piso actual. Ok. Cuando agarramos la opción de piso actual, el límite superior generalmente adopta la altura de plano de corte del piso actual. Hasta ahí va a llegar. ¿Sí? Aquí le pongo, por ejemplo, aquí si le pongo 3 metros, también puedo adaptarlo para elevarlo un poco más. Ok. Aquí le vamos a poner clic en OK. Si nos vamos de vuelta al documento y de vuelta entramos al plano de corte, vamos a ver que sí se mantiene esa altura. Sí puedo manipular un poco más arriba, pero al momento se va a setear con la altura del plano de corte al piso actual. Bien, ahora la opción que viene aquí pues me permite ver sobre pisos o hasta el rango de piso actual. El piso actual es el piso de origen en el cual estoy trabajando, aquí en este caso la planta baja. Y por debajo también va a decir por piso actual o bajo pisos. ¿Cuántos pisos para abajo? ¿Ok? Bien, entonces aquí se dan cuenta, pues ya ahí se abre una paleta importante de opciones para poder ver elementos para arriba y para abajo. Pero esa opción de poder visualizarlo es una apertura que hacemos en la vista, que va a depender muchas veces de la configuración de los elementos para que efectivamente sí se pueda mostrar sí o sí en la planta que estoy trabajando. Ahora también tenemos en la parte que corresponde a el límite de vista absoluta, que dice mostrar por debajo hasta. Este va a ser una opción que tenemos adicional al rango de planta relativo para indicarle un límite. En este caso puede ser positivo o negativo. Aquí por defecto está tomando en cuenta la cota 0 del proyecto, con el que vamos a forzar la visualización en un modo que tienen los elementos que se llama vista absoluta. También va a depender de la configuración que hagamos nosotros del elemento. Bien, entonces aquí yo he preparado una matriz, como les explicaba yo al inicio, donde tengo diferentes opciones ya configuradas para ir explicando en qué consiste cada una de las definiciones que tienen, en este caso, los muros de perfil complejo. Ahora bien, vamos a seleccionar aquí el ejemplo que tengo de este lado. Voy a imprimir control Z y voy a explicar en qué consiste. Bien, este es un perfil complejo que de inicio tenemos aquí una base que sería como una especie de banqueta, y aquí tenemos lo que es el muro, y en la parte superior tenemos un remate. ¿Okay? Es algo común que nosotros al momento de que generemos un corte, en este caso pues no va a haber ningún tema con la generación del mismo, porque vamos a tener aquí los elementos separados. Vamos a poder visualizar exactamente bien la estructura, y en el perfil complejo, en la vista en planta, vamos a obtener esta solución. Entonces aquí en este sentido, la configuración que tenemos de estos muros, voy a seleccionar los muros, voy a irme aquí a la opción de planta y sección, y tenemos esta configuración. De inicio, todos los muros que corresponden a esta fila están con la opción de mostrar en pisos de origen solamente.
Entonces, esta opción de mostrar en piso solamente, de origen solamente, va a hacer que el muro únicamente se visualice en el piso en el cual fue modelado. Si vemos aquí la sección, este piso, o más bien este muro, abarca nada más lo que sería la vista de la planta baja a la planta alta. Es más, ni siquiera llega a tocar la planta alta. En el caso que tenemos aquí abajo, tenemos un muro que abarca tanto lo que sería la parte de la planta baja como también igual lo que corresponde a la planta alta. Y aquí nosotros tenemos la vista que es idéntica. ¿Ven? Tenemos aquí lo que correspondería a el muro. Ahí lo tenemos. Y acá también lo mismo. ¿Ok? Sin embargo, aquí cuando tenemos la opción de en el origen solamente, fíjense que aquí voy a seleccionar ahora la planta alta. Y vamos a tener esta opción. Vamos a seleccionar aquí el muro. Y lo vamos a poner aquí con la opción de piso de origen solamente. ¿Ok? Y va a aparecer este mensaje. Como resultado de la última operación, se han creado elementos o se han cambiado su posición en algunos pisos. Le doy clic en continuar. Y vamos a ver que a pesar de que el muro llega a la planta alta, ¿ok? Ya desapareció. Porque yo lo estoy obligando con esa opción de la opción que tengo acá, que corresponde a piso de origen solamente. El elemento, aunque rebase la altura o el rango que corresponde a ese piso de origen, ¿ok? Se va a mostrar solamente ahí, en el piso de origen solamente, ¿ok? Solo se muestra el elemento en el piso de origen. La otra opción que tenemos, que es la de pisos relevantes, al seleccionar aquí los muros, en este caso, vean que este muro llega hasta la planta alta. Cambiamos ahora aquí la opción de piso de origen solamente a la opción de todos los pisos relevantes. Y ahora si vamos a la planta alta, vamos a observar que ahora sí ya se muestra el muro, perdón, ahí lo tiene. Sin embargo, esto que estamos consiguiendo con esta configuración de mostrar en piso de origen solamente o mostrar en todos los pisos relevantes, va a tener como consecuencia, o va a ser consecuencia también de lo que corresponde a el nivel de el seccionamiento que genera la opción de el plano de corte de planta. ¿Ok? El plano de corte de planta, si se dan cuenta aquí revisamos en la planta alta, tiene esta altura. Esto en el mapa de proyecto se va a mantener constante. Si yo lo modifico aquí en lo que sería la planta alta, este cambio va a tener su consecuencia también igual en la planta baja. ¿Ok? Entonces, es decir que se va a mantener constante ese corte, tanto en la planta baja como en la planta alta, voy a tener la misma altura de nivel de corte. Suponemos que aquí tenemos este muro, y aquí lo que vamos a hacer nosotros es seleccionar aquí con una línea, voy a poner aquí la línea, sobre el nivel del nivel 0. Aquí en este caso, vamos a ver, en la planta baja. Aquí creo que estas líneas están equivocadas, los voy a disminuir, los voy a bajar. Va de este punto para acá. Ahí donde tengo mi nivel del nivel 0, ¿no? Aquí tenemos esto que tiene unos niveles que están conforme la distancia que tengo al origen, por eso están así. Vamos a corregir esto. Voy a levantarlos tantito, nada más para fines de poder continuar correctamente. De este punto lo voy a levantar hacia el origen. Ahí. A ver. De este punto lo vamos a bajar aquí. Y ya quedó. Ahora sí vamos a tener las cotas similares, ¿no? Ahí. Bien, esta es una línea que yo he creado en GDL, que tiene ahí la opción de poderse utilizar para las secciones. Y en este caso lo estoy usando en planta y por eso se ve así. Bien, entonces miren, estamos en el nivel 0 y aquí suponemos nosotros que vamos a tener una línea imaginaria que va a recortar el muro. Y esta línea imaginaria va a estar a una altura de 1.10. Ahí está. Este es el plano de corte que estamos manejando y aplicando en la planta baja. Y también va a estar igual a la misma altura en la planta alta. Entonces a partir de aquí vamos a obtener nosotros la representación del muro.
Fíjense que aquí estamos obteniendo el muro recortado y también estamos visualizando la base, que es podría ser la zapata o la banqueta. Ahí lo tienen, ahí se está viendo. Estamos visualizando siempre en este sentido. Vamos a poner aquí la línea de aquí para abajo. Aquí vamos a cambiar aquí las dimensiones a esto para que se vea la cota. Vamos a poner aquí a colores. Y esto lo vamos a poner en rojo para que se note mejor. Ahí está. Bien, entonces ahí tienen. A partir de este nivel, que es el plano de corte de planta, vamos a tener hacia abajo la representación. Y aquí se va a ver el contorno, vean, de lo que sería la base del muro. ¿Ok? Ahora, para trabajar esto de una manera más adecuada y poder tener diferentes configuraciones de vista o rebanes a diferentes alturas, nosotros lo que hacemos es utilizar la configuración de las vistas. Aquí si manipulamos el mapa de proyecto, manipulamos aquí la opción de plano de corte de planta. Esta manipulación se va a mantener tanto en la planta baja como en la planta alta, como ya vimos. Si yo quiero tener una configuración diferente, por ejemplo, tener un rebane aquí a 20 centímetros o a 10 centímetros, otro a 1 metro, otro a 2 metros, etcétera. Entonces lo que voy a tener que hacer es crear vistas. Aquí en el mapa de vistas, aquí tengo ya unas vistas guardadas, vean. Nosotros podemos crear aquí una vista a partir de la planta, del planta baja o el planta alta. Ahí tenemos la planta baja. Doy clic aquí en guardar vista actual. Y en ese momento ya saben ustedes que se van a guardar todas las opciones rápidas. Pero además tenemos una parte que corresponde a las definiciones de plano de corte de planta. Al dar un clic aquí, vamos a poder manipular esa configuración y esa se va a conservar específicamente en esta vista. En el proceso que debe de seguirse de documentación, es necesario que nosotros utilicemos estas opciones aquí para que en su momento las podamos aplicar y replicar de una manera muy práctica. Aquí, por ejemplo, ya tengo guardado en esta definición de esta planta baja, está a 20 centímetros. Si voy a las definiciones, vamos a encontrar aquí en la definición de plano de corte de planta que tengo aquí la altura del plano de corte de planta al piso actual a 20 centímetros. Aquí le voy a poner sobre pisos, le voy a poner aquí en 0 para explicar el resto. Le voy a dar clic en OK. Aquí cuando nosotros manipulemos la definición del plano de corte de planta directamente en las definiciones de la vista, se va a guardar en automático. ¿Ok? Voy a dar clic en OK. Y ahora vamos a ver el resultado que obtenemos al aplicar esta vista. Miren, voy a darme cuenta cuando estoy trabajando en modo de vista o en modo de mapa de proyecto, porque aquí la indicación, este iconito, miren, aquí está en negrito. Eso quiere decir que está aplicada la configuración del mapa de proyecto. Y en cuanto le dé aquí doble clic a la vista, va a cambiar el iconito, observen, aquí azul. Eso quiere decir que estoy trabajando en modo de vista. Y al revisar, vean, aquí ahora la vista de esta parte, vamos a ver cómo ahora aparece el material de concreto de la banqueta y también del muro. Porque la altura ahora del plano de corte de planta la estoy colocando aquí a 20 centímetros. Aquí voy a cambiar la altura. Voy a cambiarle aquí las plumas. Ahora mi altura se ubica aquí. Voy a poner esto aquí en el 0 y la voy a levantar aquí a una altura de 0.20 para que veamos a qué altura se está generando el rebane. Y a esa altura estamos obteniendo nosotros lo que sería la configuración de la visualización de la planta. Bien, ahí está rebanando aquí la banqueta y por eso se observa de esta forma aquí cortado. Ahora bien, va a aplicarse dependiendo, además de esto que sería el plano de corte de planta, se va a poder modificar en base a las definiciones que tengo aquí del muro. Vamos a seleccionar los muros. Y aquí en este muro en específico, además de tener la opción de piso de origen solamente, tengo aquí en la vista de planta, damos un clic, diferentes opciones. Tengo sección real, sección más proyección, solo sección. El corte simbólico no aplica para los perfiles complejos.
Solamente aplica para los muros básicos y los muros compuestos. Solo contornos y todo proyectado. Ok. Sección real, que es la opción que tengo aquí, va a mostrar el elemento. Dice aquí, va a mostrar el corte del elemento justo a la altura del plano de corte de planta, pero también con la proyección inferior. Ok. Entonces fíjense que aquí, si revisamos nosotros, que es esta opción que tengo aquí configurada, aquí tenemos piso de origen solamente, sección real, y dice aquí otra cosa importante, al rango de la planta. Ok, al rango de la planta. Vamos a seleccionar aquí las opciones. Dice mostrar proyección al rango de la planta. Tenemos al rango de la planta, al límite de visualización absoluto, todo el elemento. Ok, esto aquí es donde entran en acción las opciones que tenemos aquí en las definiciones, que están aquí, del rango de planta relativa y el límite de vista absoluta. Aquí si nos damos cuenta, así como está actualmente configurado, tenemos la altura de plano de corte a 20 centímetros, mostrar sobre piso para arriba 0, mostrar por debajo del piso actual 0 y límite de vista actual 0. Es decir que si revisamos aquí mi corte, estamos abarcando este nivel 0, que es el nivel de la planta baja, y llegamos hasta arriba al límite de lo que sería el sobrepiso, un sobrepiso nada más. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué va a pasar en este caso de la sección real? Si yo, por ejemplo, le manipulo, aquí vamos a cambiar la altura ahora del recorte, el plano de corte aquí en la planta a 1 metro de altura, el corte, ahí lo tenemos. Es decir que ahora estoy de 20 centímetros, voy para arriba a una altura de 1 metro, ahí lo tienen. Ahí está. Como el rango actual que tengo abarca del 0, ¿ok?, hacia lo que es el sobrepiso, alcanzo a ver todavía lo que correspondería a la parte inferior aquí de lo que es la banqueta. Perfectamente bien. ¿Ok? Estamos con sección real. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar aquí las definiciones del rango. Me voy aquí a definiciones de la vista y vamos a manipular el rango. Primero aquí en piso actual le voy a poner que va a mostrar hasta aquí del piso actual. Puedo ponerle valor positivo o negativo. Le voy a poner que esté nada más hasta .80. ¿Ok? Hasta ahí voy a poder ver. La altura de corte está a 1 metro, pero quiero ver únicamente al nivel con respecto a este piso a 80 centímetros arriba. Damos clic en OK y luego clic en OK. Y ahora vamos a revisar cómo se observa. Miren que a esta altura ya no se va a ver la banqueta. Se va a ver exactamente el corte del puro muro. Porque al manipular nosotros ahora el nivel relativo, ahora ya no llega al 0, sino que llega aquí a la altura de 80. ¿Sí? Es decir que de aquí de lo que serían 1 metro, vamos a estar aquí abajo hasta 80. Hasta ahí va a llegar. Entonces ya mi vista ya no llega hasta aquí, ahora va a llegar hasta acá. Y ahora lo único que voy a poder observar en ese límite va a ser el recorte del muro. Hasta ahí voy a poder ver y por lo tanto ahí es el resultado. ¿Ok? Esa manipulación la estoy obteniendo aquí. Ya la estoy teniendo gracias a que mi muro está con la opción de sección real. Y estamos utilizando la opción de al rango de la planta. Gracias al rango de la planta que he modificado, es que estoy consiguiendo esta visualización. Ahora, ¿qué pasa con los otros que tengo acá? Por ejemplo, en este caso, este en específico, no está configurado con al rango de la planta. También tenemos la opción de piso de origen solamente y la de sección real. Pero aquí en cambio estamos usando la opción de al límite de visualización absoluto. Es decir que en la definición que tenemos aquí de el plano de corte de planta, no estamos utilizando la opción de rango relativo, sino estamos utilizando la opción de límite de vista absoluta, que estamos tomando en cuenta el nivel a partir de la cota 0, no de la planta, no del piso, sino de la cota 0. Estamos tomando aquí el 0. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, ahora también el valor de .80 y damos clic en OK,
y damos clic otra vez en OK, vamos a obtener exactamente la misma configuración, porque resulta que estamos equivaliendo, vamos a hacer una equivalencia, ¿no? Va a estar a la misma altura que puse aquí del rango de planta, aquí mi límite de visualización absoluto. Y ahí tenemos el resultado. En este, como vieron, repitiendo, está en activo la opción de el rango. Y en este otro está activo la opción de límite de vista absoluta. Entonces, al ya tener configurado así esa opción, ya tenemos, vean, el mismo resultado. Sin en cambio aquí donde dice la opción de piso de origen solamente y sección real, también tenemos la opción de todo el elemento. Y en el caso de todo el elemento, pues se va a visualizar todo el elemento. No vamos a tener la afectación de la configuración que estamos logrando con las definiciones de rango de planta relativo, ni tampoco de límite de vista absoluta. Aquí esto no está tomando en cuenta, simplemente se está tomando en cuenta el hecho de que estamos usando un plano de corte a una altura y de ahí para abajo se va a poder ver todo el elemento. Así es como trabajan esos factores. Entonces aquí yo le he creado este patrón, esta cuadrícula. Aquí viene abajo, miren. Piso de origen solamente, solo se muestra el elemento en el piso de origen. Sección real va a mostrar el corte del elemento justo a la altura del plano de corte de planta, pero también la proyección inferior. Dependiendo esto del rango, al rango de planta, muestra el elemento en el rango comprendido en las definiciones de rango de planta relativo. Cuando usamos el límite de visualización absoluta, muestra el elemento hasta el límite que definas en la definición de límite de vista absoluta. Y cuando está todo el elemento, muestra el elemento completo, no le afectan las definiciones de rango de planta relativo y el límite de vista absoluto. Entonces, ahí está. Ahora tenemos otras opciones, además de esta de sección real, que es la de sección y proyección. ¿Ok? Entonces, en sección más proyección, no nada más vamos a tener nosotros indicado el corte, sino también la proyección que tenemos de los elementos. En este caso, vamos a tener las proyecciones inferior o superior, dependiendo cómo esté configurado aquí mi límite o mis rangos, al rango de planta y al límite de visualización absoluto. Porque fíjense que aquí nosotros, como ya vimos en el corte, aquí que estábamos explicando, estamos en este pedacito de rango y ahí es donde nosotros estamos viendo todo, ¿no? Entonces en este caso, lo que va a generarme aquí como resultado es la proyección superior. Se va a poder visualizar aquí hacia abajo, o más bien hacia arriba, con línea punteada porque está indicándome que está por encima del muro, lo que correspondería aquí a la opción del pretilito que tengo acá, o la moldura. Y va a estar indicado aquí, vean, punteado. Como tengo las mismas definiciones en ambos casos, aquí en el caso de lo que sería el rango de planta y límite de visualización absoluta, estamos en equivalencia. Aquí vamos a ver, estamos a la misma altura. Fíjense que aquí lo que sería la cota de proyecto lo voy a poner aquí en 0. Damos clic en OK y otra vez clic en OK. Y van a notar que ahora va a desaparecer la proyección superior. Y ahora lo que vamos a estar viendo va a ser la parte inferior. Aunque le va a dar prioridad siempre a algún elemento, ya sea para arriba o para abajo, dependiendo de cómo configuremos nuestro nivel en nuestras definiciones de plano de corte de planta. ¿Ok? Aquí vean que el límite de visualización lo he dejado en 0 y ahora en lugar de mostrarse el pretilito, se está mostrando la parte de abajo. ¿Ok? Bien, entonces esta altura la tengo a 1 metro. ¿Qué pasa si la altura ahora la tengo aquí a una altura de 2,95? Vamos a ver lo siguiente, vean. Aquí la altura de visualización ya no está aquí 1 metro, sino que vamos a levantarla. Aquí vamos a irnos para arriba. 1,95. Entonces aquí este muro es el que tiene el que llega hasta la parte superior, ¿ok? Pero resulta que aquí tengo el que estamos explicando, que nada más abarca hacia lo que sería la parte de... aquí vamos a poner. Voy a ponerlo por acá. Aquí lo voy a dejar.
Y es que tengo activo aquí, fíjense que tengo la opción de la referencia. La voy a poner más arriba para que se vea. Aquí la voy a dejar. Y entonces esto vamos a ponerlo de aquí en el 0. Lo levantamos 2.95 como estábamos explicando. Ahí está. Bueno, miren, ahora mi nivel de plano de corte de planta es hasta acá. A la altura de, es esta, de 2.95. Y a partir de ahí para abajo es que estamos logrando nosotros la visualización del elemento. ¿Ok? Entonces a esta altura se observa exactamente los contornos del pretilito que tengo acá y también de la base de la banqueta. Y en todos los casos vamos a tener ese resultado, miren. Como no hay corte ahí, pues si ya el rango está por arriba de, todo se observa completo. ¿Ok? Ahí no tenemos ese detalle. Por la altura que tengo aquí en mi vista conservado. En el corte que estábamos viendo de planta a 1 metro de altura, sí tenemos, vean, aquí lo vamos a bajar. Aquí ya no está así. Ahora lo vamos a poner aquí para abajo 1.95. Ahora estamos en esta posición. Y no nada más acá, sino que en este caso aquí estamos a 20 centímetros por debajo. Ahí está. En este caso estamos viendo nosotros el elemento, como estamos utilizando la opción de límite de vista absoluto. Le estamos viendo hasta abajo. Y aquí no pasa nada porque estamos usando la opción de todo el elemento. ¿Ok? Bien, entonces, sección más proyección, pues ya vieron las consecuencias. Si mi rango, por ejemplo, acá en ese sentido, voy a recortar esto porque si no me está dando ruido. Para que podamos verlo mejor. A ver. Ahí está. Y esto los ajustamos. Ahí para que podamos estar platicando mejor acerca del tema. Bien, entonces en esta tenemos esto aquí así. Y también igual así. Este es de la opción de todo el elemento. Aquí no pasa nada, ¿no? En esta opción no pasa nada. En esta, que es la que queríamos, que dice al rango de la planta. Este es mi rango de la planta. Aquí vean que nada más llego hasta acá. Ya no voy a ver esta base, pero el programa me va a generar la proyección de la parte superior. Aquí. Va a estar así. Y se va a ver el contorno de este límite que tenemos aquí del pretil. Es el que vamos a ver aquí punteado. En este caso, que estamos usando el límite absoluto. Aquí lo vamos a poner. Entonces aquí sí se va a ver esto que es la base de la banqueta y este se va a omitir. En el caso de todo el elemento, aunque tenga aquí la opción de sección más proyección, pues se va a ver todo completo. ¿Ok? No se va a alterar porque está todo el elemento completo. Ahora, aquí además de esto, tengo la opción de solo sección. Solo sección. Aquí con esta opción de solo sección, únicamente se va a ver el corte a donde pasa el plano de corte de planta. ¿Ok? Mi plano de corte de planta pasa a esta altura. Entonces hasta esta altura se va a poder ver el muro. Hasta ahí nada más. Ahí no vamos a tener ninguna afectación. De los rangos, solamente se va a ver el puro rebano a la altura que yo tenga en mi plano de corte de planta. La opción que dice aquí, solo contornos, va a generarme los contornos de la parte superior. Ahí no va a importar tampoco el plano de corte de planta, sino que va a agarrar directamente la vista en planta del elemento, solo contornos. Y todo proyectado va a ser un resultado similar, pero me lo va a indicar como si estuviera por encima de, y lo va a representar con una línea punteada. En las definiciones van a poder ustedes observar que, por ejemplo, en este que tenemos de todo proyectado, van a tener aquí definiciones para poder generar cambios en lo que sería la representación de las líneas de proyección, como por ejemplo el tipo de línea
y las plumas respectivas. En el de contornos también tenemos algo similar, nada más que aparece aquí los elementos de no cortados. ¿Ok? Ahí aparecen con una línea. Y en el caso de los demás supuestos, también vamos a tener una correspondencia aquí con las definiciones de los contornos. Fíjense que aquí en solo sección solamente se puede ajustar de esta manera. Por ejemplo, contornos, pluma de línea no cortados y línea de extremos de muro. Y en este que tenemos de sección y proyección, tenemos aquí la opción de los elementos no cortados y los elementos proyectados. Este que está acá de sección real, vamos a tener aquí la opción de líneas de no cortados, pluma de línea no cortados y líneas de extremo de muro. Entonces va ahí junto con pegado algunas cosas, de manera que vamos a obtener los cambios. Para la representación, tomando en cuenta siempre, acuérdense, las definiciones que nosotros logremos a través de la vista y la configuración de las definiciones de plano de corte de planta. Entonces, sí es un tema que puede ser un poco complicado de entender, pero tienes que tomarte un tiempo para hacer el análisis y poder ver las situaciones en las cuales vas a tener que configurar algunos elementos para obtener la representación de los mismos acorde a la necesidad. Entonces vamos a tener que jugar nosotros con las definiciones de la vista, aquí jugando con los planos de rango de planta, límite de vista absoluta o a la altura de plano de corte del piso actual. Y va a depender también igual de cómo configures el elemento, ¿sí? Porque si se dan cuenta, aquí estamos en una misma vista y tenemos aquí diferentes resultados a partir de esas configuraciones, tanto del muro, las opciones que ya elegimos aquí, mostrar en pisos, vista en planta y mostrar proyección, como lo que tenemos en la definición del plano de corte de planta. Ahora, en cuestión, por ejemplo, de lo que sería la parte superior, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, este ejemplo de este muro. En este muro tenemos un muro que parte o que tiene su piso de origen en la parte inferior, que es la planta baja, pero que por cuestiones de proyecto llega incluso a tocar o está en el rango de la planta alta. Aquí, si se dan cuenta, la opción que tengo configurada es la de todos los pisos relevantes. ¿Ok? Dice aquí, todos los pisos relevantes. El elemento se muestra en el piso de origen y también en todos los pisos que abarque verticalmente. La visibilidad sensible al plano de corte de planta. Es decir, que mi plano de corte de planta, si está en el muro en el rango adecuado, voy a poder visualizarlo. Por ejemplo, fíjense que este muro, si yo tengo mi plano de corte de planta, aquí por ejemplo, ahora en el de la planta alta, miren, aquí tengo el rango de planta alta en punto 20. Le voy a dar aquí doble clic a la vista. Y ahí tenemos, vean, así se va a observar. A la altura de punto 20 de la planta alta, voy a tener esa definición y va a depender también igual aquí de los rangos que esté manejando. Acá dice plano de planta relativo con referencia a esta planta. Dice aquí mostrar por arriba hasta, mostrar por debajo hasta, y aquí tenemos del piso actual hasta el 0. Y por arriba de este piso, un sobrepiso hasta el 0. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué significa? Que mi muro está definido de esta manera. Dice aquí, todos los pisos relevantes, sección real, al rango de la planta. ¿Ok? Entonces va a abarcar el rango de planta que yo haya configurado aquí. Aquí mi rango me dice que estoy viendo hacia arriba un sobrepiso, una altura de 0. Y viendo hacia abajo del piso actual hasta el 0 del piso actual. El piso actual, ¿cuál es? La planta alta. Y mostrar por debajo hasta, dice cota 0 del proyecto, aquí dice 0. Pero acuérdense que aquí la definición que tengo del muro dice al rango de la planta. Es decir, que la única definición que está afectando aquí es esta, la que significa rango de planta relativo. Y aquí le estoy diciendo que quiero ver de este piso actual a un nivel de 0. Es decir que mi vista, aquí vamos a poner la altura a la cual se encuentra mi plano de corte de planta.
de este nivel de planta baja, de planta alta para arriba, está a 20 centímetros. Y le estoy diciendo que voy a ver hacia abajo. Vamos a copiar aquí la definición de la flechita que tengo aquí. Ahí está. Ok, le estoy indicando que va a estar viendo únicamente hasta el 0 con referencia a este piso. Hasta ahí voy a llegar a ver. Si yo adapto el rango que tengo aquí de la planta y le digo que quiero ver para abajo del piso 0 o del nivel 0, para abajo cuánto necesitaría para ver la banqueta. Vamos a medir con M. Sería de este punto para abajo hasta donde sería la banqueta, hasta por acá, a 2.75 suponiendo. ¿Okay? Una altura de 2.75 negativas. Aquí vamos a seleccionar y vamos a decir que el rango de la planta, mostrar por debajo hasta, aquí le vamos a cambiar del piso actual para abajo a menos 2.75. Le damos clic en OK, clic en OK. Y ahora van a ver cómo ahí ya se observa, vean, la base de la banqueta. Porque ya le dije al programa que en la planta alta el rango que quiero es hasta esa altura, a menos 2.75. Estamos usando el rango de planta relativo y está aplicando aquí este muro porque este muro está configurado así, a rango de la planta. En este caso este muro está configurado con la proyección al límite de visualización. Entonces si seleccionamos aquí las definiciones, el límite de visualización ya es el 0. Es decir que va a topar hasta abajo y por lo mismo se va a ver la banqueta. Porque ya estamos topando. Aquí voy a poner mi plano de corte. Aquí acuérdense que lo he configurado ahorita para ver para abajo a 2.75. Hasta ahí estoy viendo. Y en el otro, en cambio, ya de plano, por defecto, lo tengo viendo hasta el 0. Hasta aquí. Y por eso se alcanza a ver ya la banqueta. Pero si le muevo acá, en este caso le voy a mover el límite de vista absoluta. Le vamos a poner aquí, por ejemplo, .50. Arriba de la cota 0 del proyecto. Entonces a esa altura se va a desaparecer la banqueta. Porque ya voy a estar aquí para arriba 50 centímetros. ¿Ok? Por aquí más o menos. Vamos a poner por aquí la flechita. Ahorita sí. A 50 centímetros de altura. Ya no voy a ver la banqueta. Por eso se va a ver así. Entendiendo esto, ustedes van a poder configurar ya correctamente bien en las vistas las definiciones del plano de corte de planta y los elementos de la mano para obtener la visualización que quieran. ¿Ok? Sí es un juego ahí, tal vez una maroma que tenemos que hacer a veces, pero en ocasiones es necesario, sobre todo cuando queremos hacer planos constructivos y ver únicamente ciertos elementos a una cierta altura. Por ejemplo, ustedes pueden con estas definiciones generar vistas donde únicamente van a ver la estructura, es decir, las cadenas o los castillos o incluso la estructura metálica a una cierta altura y lo demás lo van a omitir. De forma que van a tener plantas limpias, sin necesidad de estar haciendo niveles. Porque aquí la cuestión es que a través de esto vamos a evitar, como en otros programas, por ejemplo en Revit, que tienen que hacer un nivel y otro nivel y otro nivel, para poder ir colocando los elementos en esos niveles. Y en esos niveles se van visualizando. Aquí nosotros a través de las definiciones del plano de corte de planta, podemos manipular todo a través de las vistas. ¿Ok? Tengo una vista a una altura, otra vista a otra altura, etcétera, y así voy a obtener el resultado de la mano con la configuración que yo le dé al elemento. Entonces es un poco más rico el asunto, pero también un poco más complejo. Va a depender de ti ponerle un poquito más de cabeza a las cosas para definir bien los elementos. Ahorita nada más estamos tocando el tema del muro de perfil complejo. ¿Ok? Pero eso se va a poner más sabroso en el sentido de que tenemos acá también igual el forjado. Observen, miren, aquí tenemos piso de origen solamente. Tenemos aquí opciones para poder ver arriba y abajo, etcétera. Tenemos la viga. Aquí la viga. También miren, tenemos sección y proyección. Sección real, solo sección, solo contornos, todo proyectado. Algunos elementos tienen situaciones similares a las de los muros. Y va a depender de tu experiencia, en este caso de estar probando la configuración, para que tú le encuentres cuál necesitas. Entonces ahorita te estoy dando aquí la solución con el perfil complejo.
Vamos a hacer después tal vez otro ejercicio con otro elemento para que ustedes vean los resultados, pero te invito a que también igual lo experimentes tú. Bien, entonces aquí tenemos sección real. En sección y proyección es algo similar a lo que vimos en la planta baja, pero va a tener su consecuencia en lo que sería el nivel de la planta alta. Estamos trabajando, acuérdense, con un muro que abarca de la planta baja a la planta alta, porque luego es frecuente que sucedan ese tipo de ejemplos, ¿no? En los cuales sucede así. Bien, entonces aquí tenemos la misma situación, nada más que tenemos aquí la opción de tener la proyección del elemento. ¿Ok? Si el elemento está configurado, miren que aquí en este caso dice aquí al rango de la planta, y el rango de la planta ya lo adaptamos acá, le pusimos aquí nosotros a menos 275. Si le pongo aquí 0, únicamente va a llegar al nivel 0 de la planta alta, porque es el piso actual. Entonces ahora me va a mostrar la proyección superior. Va a ser cambio, ¿no? De mostrarme esto, ahora me va a mostrar la parte de arriba. Y va a aparecer punteada. Eso es porque así es como se estila, en este caso, dibujar los elementos, ¿ok? Así funciona. Ahí lo tienes. Ahora, pues bien, es todo. Aquí, pues ya lo demás, que sería la sección, solo sección, pues me va a dar la sección tal cual, como está definida aquí el plano de corte de planta. Yo les voy a compartir este archivo que he configurado aquí en el Archicad 26 y le voy a dar que lo guarde también en la versión 25. Lo voy a poner disponible ahí a los amigos de Patreon, para que lo puedan bajar, lo puedan descargar y lo puedan después revisar con calma. Aquí tenemos aquí las opciones, ya le he escrito aquí los resultados y puedes revisar aquí en el mapa de vistas las consecuencias de cada uno de ellos. Solamente que vas a tener que estar jugando con las definiciones de los rangos. Aquí te los he colocado en 0, lo van a poner todos en 0, para que tú le hagas la prueba, ¿ok? Aquí le ponemos en OK y vean. ¿Ok? Dependiendo esa configuración, van a ver que los que tienen aquí al rango de la planta, pues ya vieron dónde se tiene que mover. Al límite de visualización absoluta, también ya vieron dónde. Y todo el elemento, pues no va a tener ninguna consecuencia esos dos factores. ¿Sí? Entonces, el de todo proyectado y solo contornos, pues ya vieron que pues no vamos a tener ahí pues otra representación más que la vista en planta. Sin necesidad de otra cosa, va a aparecer así. Entonces la pregunta que me hicieron de cómo puedo hacerle para poder ver el muro hasta cierto punto sin que se vea la base, pues ya vieron que se tiene que adaptar el muro con una definición de sección real y ponerle aquí el rango de la planta y moverle a la altura a la cual quieren ver ustedes el muro, para que de esta forma se obtenga el resultado deseado. ¿Ok? O en su defecto, pues ya vieron que también igual tenemos la de sección y proyección. Si ese elemento lo queremos ver o definir para que se vea la parte de arriba, pues tenemos que moverle también igual al rango de la planta para que quede un poquito por debajo o por arriba de lo que sería la base, para que de esa forma se vea la parte superior, etcétera. Bien, es un tanto enredadito. Yo también, no crean, a veces le batallo un poquito para estar ahí configurando. Pero ya que le entiendes, ya sabes qué moverle para poder hacer los cambios. Entonces espero que esto les ayude, les apoye. Aquí tenemos diferentes alturas. La planta a 20 centímetros, a 1 metro, a 270. Aquí sí se nota el cambio porque a 270 justo aquí está lo que sería esta moldura. Y fíjense cómo aquí se ve más grueso el muro porque el rebano lo tengo justo aquí. Aquí justo en la boquilla. Y por eso tengo este resultado. ¿Ok? Aquí si checamos con M, o aquí con una línea de este punto, para arriba le voy a dar aquí de 2.70. Y ahora vamos a checar esta línea aquí. Hasta este nivel estoy llegando con mi corte. Aquí vamos a apagar en ver, opción de visualización, el grosor real de línea. Fíjense que apenas estoy tocando aquí. Está a una altura de 270. Si yo me subo tantito, si esto lo pongo aquí a, no sé, unos 5 centímetros, a ver, control D.
0.05 ahí, a 275. Miren, vamos a moverle 275 el nivel de plano. Vamos a crear otra vista para que vean cómo lo hice. Para crear una nueva vista con un plano de corte diferente, vamos a dar clic aquí en guardar vista actual. Les aconsejo que aquí revisen ustedes las combinaciones de capas, escala, etcétera, y que en donde dice documentos 2D y 3D, en ampliación le pongan aquí optimizar, para que abarque toda la vista completa con todos los elementos que tengan en el piso. Y ahora en la definición de plano de corte de planta le voy a poner aquí que mi plano de corte de planta va a estar a 275. Le damos clic en OK, le damos crear, y esta vista que es de la planta alta le voy a poner aquí en el nombre la altura a la cual está el plano de corte de planta para que me acuerde. Ahí está, planta alta 275. Entonces aquí, si se dan cuenta, miren cómo va a aparecer aquí el contornito que corresponde a este quiebre. Vean, allá aparece aquí. Y aquí esto es el rebane que está haciendo de la boquilla. Si yo agarro el de 270, miren cómo cambia. Ahí lo tienen. Entonces nada más el simple hecho de moverle ahí, cambia el asunto. Si ustedes quieren crear un juego de planos de planta a una cierta altura definida, en lugar de dar clic aquí en guardar vista actual, lo que tienen que hacer ustedes es dar clic aquí en duplicar una carpeta. Y con esta opción van a poder crear un juego completo de vistas dependiendo aquí lo que seleccionen. En este caso de pisos. Ahí está. Y ahora aquí le voy a poner en lugar de zoom actual optimizar. Y no nada más me va a crear el piso de la planta alta, sino que me va a crear una copia de todos los pisos con la definición que yo le dé aquí de la vista, en este caso, no nada más de lo que es el rango de vista, sino que también igual con todas las definiciones que están aquí o que aparecen. ¿Ok? Le pongo clonar y vean cómo se crea una carpetita, dice pisos, y aquí le puedo poner aquí pisos y le voy a poner aquí altura de corte a 275 para que me acuerde. Y ahora sí van a estar todos estos pisos o todas estas plantas, van a tener en sus definiciones esa altura de plano de corte de planta a 275. Si yo quiero manipular el nivel de plano de corte de planta de todos los pisos, lo que voy a hacer es seleccionar la carpeta clonada, la carpeta, no la vista, sino la carpeta. Y ahí voy a poder manipular la definición. Aquí le vamos a cambiar ahora a definiciones de plano de corte de planta a 270. Y le damos clic en OK. Y de vuelta clic en OK. Y ahí tienen que cambiar. Ahí está. Miren, aquí ya se nota la basecita. La voy a volver a poner aquí en 1.75 para que vean. Ahí está. Le voy a dar doble clic. A ver, 275, planta baja, ahí lo tengo, revisamos, 275, vamos a regresarnos aquí, definiciones de vista, le damos clic aquí en definiciones de corte, le ponemos 270, y ya está, miren. Lo hago en la carpeta, porque si lo hago en cada vista va a estar independientemente, pues con la definición que yo le dé. Y es mejor agarrar una carpetita y en esa carpetita manipular directamente el rango. Aquí lo que tendría que poner después, o cambiarle aquí el nombre, aquí donde dice renumbrar, le voy a poner aquí entonces que ya no está a 275, que está a 270, para que me acuerde. Y de esa manera entonces ya, mediante las carpetas, ya no nada más tenga una vista individual, sino que tenga todo un juego de pisos. ¿Okay? Esa es una opción que también ustedes tienen que dominar para poder documentar adecuadamente. El dominio de las vistas te va a llevar a una buena documentación y en consecuencia ya puedes utilizarlo en los planos. ¿Okay? Primero hay que dominar las vistas y ya luego nos metemos a hacer planos. Ya que tengamos ya nuestras vistas correctas, pues ya va a ser más fácil. Bien, pues espero que te ayude mucho este, pues casi webinario,
para que puedas tú en su momento hacer los cambios necesarios y tener la documentación que quieres. Nos vemos en un siguiente video. Si tienes alguna otra duda o alguna pregunta del programa de Archicad, pues te invito a que la hagas en los comentarios y pues estaré atento a los mismos. Bien, pues nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias.